Hola, buen día. Bienvenidos a todos a esta celebración que emitimos domingo tras domingo con este canal de YouTube. Que seas bienvenido vos que estás mirando solo en tu casa o vos que estás acompañado. Estés en Buenos Aires, en Rosario, en el interior del país o en el exterior. Sos bienvenido a compartir con nosotros esta celebración. Que todos los que colaboramos para hacerlo lo hacemos con mucho esfuerzo pero con mucho cariño. Es un privilegio poder servir en este ministerio. Y lo que vamos a estar viendo hoy es Simón, que nos va a estar leyendo del primer libro de Samuel, del Antiguo Testamento, la historia en que el pueblo de Israel le pide a Samuel, que era el profeta, que ellos querían tener un rey, como tenían las otras naciones. Entonces, no era lo que agradaba a Dios, porque Dios quería ser la guía para ese pueblo. Pero le insistieron tanto a Samuel que accedió. Entonces, Brian nos va a estar dirigiendo la prédica con ese tema y explorando ese hecho histórico, pero que también nos va a ayudar a que nos preguntemos, ¿realmente nosotros seguimos al rebaño o seguimos al pastor? Pero antes de eso, quiero que tengamos un momento de mirarnos a nosotros mismos para ver cómo estamos nosotros frente a Dios. El domingo pasado estuve predicando sobre el Espíritu Santo que tiene cada uno de los creyentes y utilicé la figura de la llama del piloto del termotanque, que cuando no está encendido se mantiene una llama pequeña, pero a veces esa llama se pone amarilla en lugar de azul, que es lo que tiene que ser. ¿Por qué? Porque a veces las impurezas del gas hace que el piloto queme mal y da esa imagen amarilla de la llama. Bueno, esas impurezas que hace que la llama no caliente como debe hacerlo, también nosotros las tenemos. Y esas impurezas que hacen que el Espíritu Santo no se manifieste con todo su poder en nosotros y que nosotros demos el fruto de Él, es por esas impurezas. Esas impurezas se llaman pecado. Son cosas que nosotros hacemos, muchas veces consciente y a veces inconsciente, que no agradan a Dios. Como sentimientos como rencor, envidia, celos, falta de perdón, o por ahí un enojo que nos dura demasiado, o sentir culpa, o estar enemistados con alguien. Entonces todas esas cosas hacen que el Espíritu Santo no pueda manifestarse en nosotros como nos gustaría. Así que tengamos un momento en silencio para reconocer esos pecados y pedirle a Dios que nos perdone. Pero así como tenemos un Dios justo, también tenemos un Dios misericordioso que perdona al pecador arrepentido. Analicemos nuestro interior por unos segundos. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y gracias porque nos perdonás. Gracias porque nos limpiás de todas esas impurezas y gracias, Señor, porque podemos tener una relación con vos tan cotidiana como la tenemos con cualquier persona. Ahora los invito a alabar a Dios y darle la gloria y cantar aleluya a su nombre. Este himno tiene una letra diferente a la que estamos acostumbradas, no suena a la alabanza como hablándole a Dios, sino que es para animarnos unos a otros. Y Jesús dice que por nuestro amor van a conocer que somos de Él, que somos su iglesia. Así que cantemos para animarnos con alegría y amor unos a otros. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesucristo es el Señor. Cuando
es el Señor. Cristo dijo de quien llora su consuelo encontrará. Quien es pobre, quien es limpio será libre de la paz. Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad. Empieza a caminar. Gloria, gloria, Aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Jesucristo es el Señor. Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol, si en tus campos no ha nacido ni la más pequeña flor, toma mi mano y cantemos unidos por el amor en el nombre del Señor. gloria, gloria, Aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Jesucristo es el Señor. gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, Aleluya, Jesucristo es el Señor. Hoy tengo el gusto de presentarle, hacerle una corta entrevista a Archie, una chica de 16 años que viene a nuestra iglesia desde que tenía 8. Así que quiero compartir con ustedes, ella quiere compartir con todos nosotros su experiencia en la fe. Hola Archie, ¿cómo te va? Hola, José Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te quería hacer algunas preguntas. ¿Cómo cambió tu vida después de conocer a Jesús? ¿Cómo cambió mi vida después de Jesús? Bueno, fue un cambio rotundo, realmente fue un cambio muy lindo, como que yo sabía que había alguien ahí después, todo el tiempo que me cuidaba, que si yo me sentía sola sabía que podía hablar con él, si yo me sentía mal sabía que podía hablar con él, como que sabía que él siempre iba a estar ahí para lo que yo necesite y era una tranquilidad y cuando todo me agobiaba era pensar en él y sentirme mucho mejor. ¿Cómo te ayudó Jesús en tu día a día? ¿Cómo me ayuda Jesús en mi día a día? Él, al contrario de lo que muchos piensan a veces, Él no me sacó todos mis problemas. Él simplemente me ayudó a pasarlos. Me hizo ver que no estoy sola, que tengo muchísimos hermanos en la fe que siempre van a estar ahí para lo que necesite y saber que yo no estaba a cargo, que Él estaba a cargo y eso me da mucha tranquilidad, saber que nada de lo que yo hiciese iba a cambiar lo que Él tenía planeado para mí. Y yo iba a seguir siempre siendo su hija y nada iba a cambiar eso. ¿Qué significa para vos ser cristiano hoy día? Para mí ser cristiana es saber perdonar cuando me lastiman, saber soltar ese dolor y pensar que la otra persona también está en dolor y tener que entenderlo. A veces es también perdonarse a uno mismo, saber que te equivocás y que Dios no está enojado con vos y que te vas a seguir equivocando y eso está perfectamente bien. ¿Qué es lo que te ayuda a permanecer en la fe? Me ayuda mucho ir a la iglesia los domingos, los grupos hogareños, seguir en contacto con personas de fe, que tal vez cuando te estás por alejar o te estás tal vez enojado o que no entiendes algo, poder ir a esas personas, a esos amigos y decirles, contarles lo que te pasa y que ellos te ayuden, que ellos te animen a seguir en la fe y poder también ayudar a los demás es algo que ayuda muchísimo, orar todo el tiempo, tratar de contarle todo a Dios, contarle cuando algo no me gusta, cuando me enojo, cuando todo, una relación honesta de padre e hija que tenemos. Y por último, Archie, ¿qué sacas de bueno de los grupos hogareños de estudio bíblico y oración? Los grupos hogareños los recomiendo realmente. Es un ambiente más chico en donde tenés tal vez más chances de preguntar y volver a preguntar y saber que está bien preguntar y
sacarte todas las dudas, hablarlo todo, así como una relación tal vez más íntima se forma, más acogedora. Entonces podés sacarte todas tus dudas, podés decir lo que opinas y saber que siempre vas a tener a alguien que esté dispuesto a escucharte y que esté dispuesto a ayudarte tal vez cuando no entiendes algo. Muchas gracias, Archie, por tus respuestas tan claras e inspiradoras. Que te vaya muy bien. Te mando un beso grande. Hasta cuando nos podamos ver. No, de nada. Chao. Qué bueno haber podido escuchar parte del testimonio de Archie. La verdad que su trabajo en la fe, su caminar en la fe, es algo que nos motiva. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio testimonio y es bueno poder escucharlo y transmitirlo a otras personas para que se den cuenta lo que Dios hizo y hace en cada uno de nosotros. Espero que también les haya sido de utilidad para su crecimiento cristiano. Hasta cuando nos podamos ver. Bendiciones. Buenos días, queridos hermanos. El día de hoy les voy a leer el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el 22. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor, danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te están rechazando a ti, sino a mí. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente, que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá 1/10 parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá 1/10 parte de sus rebaños y ustedes mismos le servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel.
sino que protestó. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. «Hazles caso», respondió el Señor. «Dales un rey». Entonces Samuel le dijo a los israelitas: «Regresen a sus pueblos». Esto ha sido la palabra de Dios. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno poder compartir una vez más la palabra con vos, abrir la palabra y compartirla juntos. Y para empezar me gustaría mostrarte algunas fotos o imágenes de la moda para ver la ropa y los peinados a lo largo de los tiempos. Y vamos a ir retrocediendo en el tiempo. Fíjate la ropa que se usaba en los años 90, fíjate la ropa que se usaba en los años 80, muchos colores, en los años 70, cómo va cambiando la moda a medida que vamos retrocediendo en el tiempo. En los años 60, quizás vos usaste ropa parecida en los años 60, o en los años 50, en la época de la posguerra, y un poquito más atrás en el tiempo, en los años 40, en la plena época de la Segunda Guerra Mundial, o en los años 30, cómo fue cambiando la moda, ¿no es cierto? ¿Qué tal los años 20, 1910, o ya a principio del siglo? ¿Cómo fue cambiando y variando la ropa y los peinados? A lo mejor hasta te dio gracia ver cierta ropa, ciertos peinados que se usaron en el pasado, pero ¿sabes una cosa? Una foto o un video tuyo de esta época seguramente va a causar la misma impresión dentro de unos años, porque la realidad es que la ropa va cambiando, los peinados cambian, pero además cambian las ideas, cambia la tecnología, tantas cosas van cambiando con el paso del tiempo. Y en la lectura que nos compartió recién Simón, lo que vimos fue un momento disruptivo, un momento revolucionario en el pueblo de Israel. Hasta ese momento, el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, vivían una suerte de anarquía. Estaba cada uno en su campo haciendo su vida, o en su ciudad o en su pueblo haciendo su vida, pero no había una cabeza, un rey visible, humano, que dirigiera, sino que Dios de tanto en tanto elegía lo que se llaman jueces, por eso tenemos el libro de los jueces en la Biblia, o podríamos llamarlo también caudillos, personas que Dios levantaba para llevar su palabra, para impartir justicia o para dirigir a su pueblo en épocas de guerra, de conflicto con los países vecinos. Y entonces las tribus se aliaban, luchaban y después cada una volvía a lo suyo. Eso hasta que llegamos al 8º capítulo del libro de Samuel, donde precisamente ante Samuel, que era este último juez o caudillo, muy reconocido, muy querido, muy amado por el pueblo, pero que ya estaba anciano, se encuentra con representantes del pueblo que vienen y le piden que les nombre un rey. Y les dice textualmente que quieren un rey como tienen o como es costumbre en las otras naciones. Ellos les decían: queremos dejar de ser lo que somos hasta ahora para ser una nación que tenga un rey, una cabeza visible. Alguien, dicen, que hasta nos dirija en la batalla y nos gobierne. Por eso fue un momento revolucionario, es un momento de cambio en cuanto a cómo se iba a gobernar de ahora en más el pueblo de Israel durante muchísimos años. Y me gusta esta frase, o me impacta esta frase que le dicen como tienen las otras naciones. A mí me suena un poco como a los chicos cuando van a los padres y le dicen: quiero tener un celular como tienen todos los chicos de mi clase.
o quiero comprarme la PlayStation 5 porque todos mis amigos la van a tener, o todos van a ir a la fiesta, yo soy el único que no está yendo a la fiesta. Esta comparación que hacen los chicos tan común con qué pasa con los demás. Y acá el pueblo está diciendo: nosotros queremos tener un rey como tienen las otras naciones cercanas a nosotros, los sirios, los moabitas, los amonitas. Queremos tener un rey. Claro, también hay que entender un poco el contexto. Samuel, ya anciano, como te comenté recién, había elegido a sus 2 hijos para que hagan de jueces o caudillos en el pueblo de Israel. Pero lamentablemente ellos no habían seguido el ejemplo, el legado, la enseñanza de Samuel, sino que se habían desviado del camino. Dice la palabra que, en primer lugar, ellos no se comportaban como su padre, sino que se volvieron ambiciosos. La ambición, algo que empieza en la cabeza, el deseo de poseer. Se volvieron ambiciosos. Y dice después, se dejaron sobornar. Todo empezó con la ambición y siguió después con el soborno, porque querían tener, como eran jueces y tenían que dictar justicia, se dejaban sobornar por aquel que les pagaba, porque estaban ambicionando tener más plata. Y termina redondeando la idea el autor diciendo: y no obraron con justicia. Ellos ambicionaban, se habían vuelto ambiciosos, se habían dejado corromper, sobornar y no obraban con justicia. Fíjate vos las consecuencias de lo que empezó con un pensamiento, con un deseo, cómo fue llevando una cosa a otra. Quizás al principio fue un soborno chico, algo menor, una vez y nada más, y después se empezó a volver como algo más común. Tal es así que va a desembocar en que el pueblo le reclame a Samuel que quieren un rey, que no quieren a estos que Samuel estaba dejando. Para colmo, Samuel había sido criado, había sido discípulo de Elí, un sacerdote, y había visto de primera mano cómo Elí, siendo anciano, sus hijos que eran sacerdotes también se habían corrompido, eran desleales, no seguían a Dios, no amaban a Dios, al contrario, abusaban del lugar, la posición que tenían. Samuel había visto esto con su maestro Elí y con sus hijos, y ahora lo estaba viviendo en carne propia. Cuán común es, ¿no?, también en las empresas familiares donde los hijos no siguen el ejemplo y el legado de los padres. Es algo que pasa, ¿verdad? Y esto va a desembocar en que venga el reclamo a tener un rey. Uno en una primera lectura puede decir: bueno, pero ¿qué tiene de malo tener un rey? ¿Cuál es la dificultad con esto? Pasar de la anarquía a la monarquía. Samuel siente esto como una carga y va ante el Señor y le expresa, como si Dios no supiera lo que estaba pasando, le expresa lo que le estaba pidiendo el pueblo, y Dios le responde: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Dios lo tomó como que el pueblo estaba negando el lugar que le correspondía a Israel, ese lugar de pueblo elegido por Dios, de ser el pueblo elegido por Dios para bendecir a las naciones. Estaban rechazando a Dios como su rey. ¿Por qué? Porque querían suplantar a Dios, que era el rey, con un rey humano, de carne y hueso. Por eso Dios le dice tan claramente a Samuel que lo que pasa es que ellos no lo están rechazando porque no quiere que reine sobre ellos. Lo que quieren es que los gobierne un rey humano. Tener un rey que supla el lugar que debería tener Dios. Se rebelan contra Dios porque no confiaban de que Dios iba a poner
el siguiente juez, que iba a seguir guiando y acompañando a su pueblo. Y entonces Samuel, ante esta petición, y Dios que le dice, atiende su petición, dale ese gusto, diríamos nosotros, va y les dice, bueno, está bien, lo vamos a hacer, pero, y les advierte, ¿qué implica tener un rey? Porque ellos no sabían lo que era tener un rey. Siempre parece fabuloso lo que está pasando del otro lado, pero cuando vos lo vivís en carne propia te das cuenta que no es tan simple o no es tan color de rosa como uno lo imaginaba. Y les advierte diciéndoles, tengan en cuenta que el rey que los gobierne va a llamar a filas, va a poner en el ejército a sus hijos. Y sus hijas van a tener que servir al rey en el palacio como perfumistas, como cocineras, como panaderas. Y el rey va a tomar sus cosechas. Y ustedes van a tener que trabajar para los campos del rey. Es más, el rey va a tomar sus campos. Y además van a tener que pagar tributo y van a tomar lo mejor de sus animales e inclusive ustedes van a tener que servirlo. Samuel les expone el panorama. Un poco como cuando uno mira el atado de cigarrillos que trae bien grande la leyenda que dice que puede causar cáncer o enfermedades o lo que sea. Hay una advertencia muy clara. Samuel les está advirtiendo acerca de lo que ellos estaban anhelando, del paso que querían dar, de lo que iba a implicar para ellos. Y no se equivocó Samuel, porque si uno lee cómo sigue la historia, el primer rey va a ser Saúl, y cómo siguió con los demás reyes, se cumple esta palabra. Dios les dio libertad. ¿Quieren tener un rey? Adelante. Es más, hasta Dios los acompaña en esto para elegir al primer rey. Hubo reyes buenos y hubo reyes terribles a lo largo de los años que tuvieron rey, porque después llegó un punto donde se cortó el reinado y cambió la historia nuevamente para el pueblo de Israel. Pero para nosotros también es un llamado de atención para preguntarte quién reina en tu vida. ¿Te dejas llevar por las modas, por lo que dicen otros? Bueno, pero todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo hace, esto es lo que hay que pensar, esto es lo que hay que hacer, estas son las ideas modernas. ¿Quién está reinando en tu vida? ¿Quién dirige tus pensamientos, tus sentimientos? ¿Quién gobierna tu matrimonio? ¿Quién gobierna la manera en la que vos te comportás en el trabajo? ¿Quién está gobernando la manera en la que vos te relacionás con los demás? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Quién está teniendo la guía de tu vida? ¿A quién estás obedeciendo? ¿A quién estás sirviendo? ¿Dios es tu rey? ¿Estás siguiendo al rebaño o estás siguiendo al pastor? ¿Qué tan fácilmente podemos seguir al rebaño? Para donde vamos todos. Ya de chicos venimos con esa forma, porque aprendemos copiando y además nos facilita la comunicación con los demás cuando nos parecemos a los demás. Entonces instintivamente uno quiere parecerse al otro, quiere ser parte del rebaño, quiere mezclarse, no quiere sobresalir en general. Yo no estoy diciendo que esté todo mal en el mundo, sino lo que estoy diciendo es que hay que escudriñar todo y retener lo bueno. Ver todo, las ideas, las cosas que hay en el mundo, pero a la luz de la palabra, a la luz de la voluntad de Dios, que sea lo que Dios realmente quiere. Hoy está muy de moda el término influencers, ¿no? Que son aquellas personas que a través de las redes sociales influencian la forma de vestirse o de pensar o los gustos de las personas, especialmente los jóvenes. Bueno, por ahí es para preguntarte, ¿no? ¿Quién es tu influencer? ¿Quién es aquel que está dirigiendo tu manera de pensar y de obrar? ¿Quién está dirigiendo tus creencias, tu fe? ¿Dónde está puesta? ¿En base a qué? ¿En base a lo que dice el rebaño? ¿A lo que sigue el mundo?
a lo que está de moda, o en base a Dios. Dios como está revelado en su palabra, en base al Dios de Jesús. O para ponerlo en otras palabras, ¿dónde está puesta tu pasión? ¿Dónde está puesta tu energía? ¿Dónde está puesto tu tiempo? ¿Para seguir a quién? ¿Para copiar a quién? ¿Para ser como quién? ¿Quién es tu modelo? ¿Quién es aquel a quien vos querés parecerte? Tomemos el ejemplo que nos deja acá el 8º capítulo del primer libro de Samuel, donde el pueblo reemplazó a Dios como su rey, como su autoridad, como aquel que gobernaba sobre ellos, aquel que los cuidaba, para poner en su lugar un rey humano. Dios es Dios y sabemos que Dios siempre va entretejiendo su voluntad con la nuestra, porque Dios nunca nos abandona, como nunca abandonó a su pueblo de Israel y jamás abandonó su promesa de que era el pueblo elegido, y cumplió en Jesús, que es la luz del mundo. Entonces, pero tomemos el camino correcto. ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué tener que hacer camino que después hay que desandar? Que Dios sea tu rey, que Dios gobierne tu vida, que vivas tu vida para tener una vida de plenitud, de acuerdo a su palabra y para bendición de aquellos que están alrededor tuyo. Señor, te pido que bendigas, que cuides y que guíes a aquellos que están ahora acompañándonos a través de YouTube, para que vos gobiernes su vida. En tu santo nombre. Amén. Cuando oramos es bueno darle gracias a nuestro Padre Celestial, pedirle perdón y pedirle exactamente lo que necesitamos. Y en esto las lecturas de hoy son especialmente reveladoras. Hoy comenzamos este culto alabando, como dice en Salmo 100, alaben su nombre, alegres, adoren con cánticos de júbilo, himnos de alabanza, entren en sus puertas con acción de gracia, denle gracias. Y con la seguridad que Dios nos escucha, ya que en el Salmo 116 leemos: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante, porque Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. También tuvimos un tiempo de pedir perdón y para perdonar. Y aprendimos o recordamos que podemos pedirle con convicción, porque como dice en Salmo 100, somos su pueblo, ovejas de su prado. Así que con certeza, Señor, pedimos por tu iglesia, para que todos juntos reflejemos unidos tu amor y tu verdad. También oramos por los gobernantes, por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida compasiva y digna. Señor, pedimos que consueles y ayudes a los oprimidos, doloridos y a los que están solos o desesperanzados, y que concedas tu gracia y paz. Y como en Mateo 9 nos mandás, como a tus discípulos, a que sanen a los enfermos, y sabiendo que sanás mentes, cuerpos y almas, te pedimos por y acá. Tómate el tiempo para pedir vos por alguien. Y te pedimos que nos des coraje, paciencia y valor para enfrentar nuestras debilidades, adicciones, problemas, enfermedades y miedos. Y acá también puedes salgar y pedir específicamente por vos. Clamamos tu presencia en cada una de estas áreas. Además, oramos para, como dice
en Romanos 5 podamos ser perseverantes, enteros de carácter y llenos de esperanza, ya que tenemos la certeza que Dios ya ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y si estamos pasando por un periodo de sufrimiento, oro para que sepamos que Dios lo usará para cambiar nuestros corazones y para darnos más compasión por nuestros hermanos. Señor, te rogamos podamos vivir en medio de esta tempestad con vidas con tu propósito y que sepamos que solo nos basta tu gracia. Padre, de acuerdo a tu voluntad, oramos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Brian, por compartir con nosotros esta palabra. Qué bueno que es que podamos escucharla atentamente, que podamos continuar a lo largo de estos días meditando en ella, pidiéndole a Dios que nos hable para que realmente pueda dar fruto en nuestras vidas. Ahora quisiera invitarte a que nos podamos unir en oración a través de las palabras del Padre Nuestro, de aquella oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Y lo vamos a hacer leyéndola de San Mateo capítulo 6 a partir del versículo 9. Y con cada palabra que digámosla pensando lo que estamos diciendo. Digámosla como una oración que se eleva desde nuestro corazón a Dios. Leamos esta oración que Jesús enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre jamás. Amén. Y ahora, con las palabras que se encuentran en Números, capítulo 6, versículos 24 al 26, quisiera que pidamos la bendición de Dios sobre nuestra vida. La bendición que allí se encuentra dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Que el Señor bendiga tu vida, la vida de tu familia, que te llene de su paz, que en este tiempo puedas sentir que estás en las manos de Dios, que Él sostiene tu vida y puedas estar en paz y tranquilidad. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 11 horas y ahora los invito a que sigamos alabando a Dios. Hasta el próximo domingo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu
familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, de tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria
cantaré.